pasar al tercer punto del día, que es la conferencia de nuestro querido compañero Olavo Ferreiro. No voy a leer todo su hoja de vida porque es sus antecedentes policiales. Sí. Decíalo por donde presentarlo. Decíalo. Bueno, fue varias veces presidente del club, ¿verdad? Su primer club. Okay, sí. Presidente del Consejo de Presidente del Área Metropolitana, organizador de la 13ª Jornadas Rotarias, fundación de Ayuda al Liberado en el Asunción Sur, Polio 2005 en la Asunción Sajonia. Luego estuvo como directora de Avenida de Servicio en el club, directora de Avenida de Servicio a la localidad, programa Farmacia Samaritana, programa Semillas para el Mundo, distinción Paul Harris otorgada por el Club Rotario de San Lorenzo por servicios prestados, propulsor en el 99 de la incorporación de la mujer al Rotary Club San Lorenzo. Costó la ilusión del club. Bueno, les cuento. Luego fue vicepresidente encargado de la presidencia en septiembre, luego fue designado por el gobernador Daniel Bisecchi como el team leader del grupo IG 4840, PET Asunción de 8 y 9 de marzo, team leader, conferencia de distrito de 6600, coordinador de la visita IG del team 6600, presidente del club en el 2002, apoyo del comité, luego estaba en Caro, estuvo Tacaro, en el 2003-2004 presidente del club de vuelta, miembro del subcomité distrital, IG, foro rotario, seminario distrital, seminario de capacitación, 2004-2005 presidente del club, miembro del subcomité distrital, seminario, primer Tacaro a todo saco en la Función Sur. Que conste que estoy salteando algunos. Ya es suficiente. Sí, sí, porque estoy en la página 2, recién hizo varias. Con ustedes, Olavo Ferreiro, un aplauso. Para los que no saben, probablemente nadie está obligado a saber todo. IGE quiere decir Intercambio de Grupos de Estudio. Era un interesante programa de la Fundación Rotaria que permitía llevar a líderes de escasos recursos o de puntos críticos a un programa de intercambio con otro distrito que también nos enviaba líderes de ese tipo. Así hemos enviado una vez a una chica de El Dorado Misiones que tenía un programa de radio con más de 40.000 oyentes y era una maestra espectacular. El problema es ser llorón. Realmente escribí porque yo soy demasiado emotivo. Cuando me dijo la presidenta que hable de la cultura paraguaya en 15 minutos, dije que sería una osadía y una afrenta a la gran riqueza de nuestra cultura. Después me puse a hacer las breves biografías de mis padres y vi que me llevaría 10 minutos, así es que me concentré en el tema que propuse. Además, siempre la objetividad estará velada por la pasión y la admiración que yo siento por mis padres. Así es que en este breve tiempo hablaré brevemente de mis personajes inolvidables y sus respectivas construcciones intelectuales, porque ellos se construyeron. Es algo que también ocurre en nuestro club, donde mis padres son de un origen realmente modesto, no vienen de familias ricas ni nada que se parezca, y se hicieron solos, como muchos de ustedes. Y eso es lo que yo rescato. La fama es la suma de los entendidos, decía el poeta Rilke, mientras que Eclesiastés muchos siglos antes dijo: todo es vana ilusión. Realmente a mí me causó muchas veces problemas ser hijo de famosos, entre comillas, porque eran famosos apenas en el mundo literario, que es muy reducido en el Paraguay, y era un desafío porque nunca pude equipararlos en su capacidad de lectura. De jóvenes habrán leído por lo menos 4 a 5 horas por día.
Les voy a explicar las razones. Papá era hijo de Rodolfo José Ferreiro Brisco, un comerciante uruguayo, macatero, que progresó, introdujo el método de la partida doble en el Paraguay, y Francisca de la Cruz Mendiondo González. Yo también tengo el apellido González, así que no puedo hablar fuerte. Una correntina, hija del vasco francés Francisco Mendiondo, y una paraguaya Ángela González, la abuelita Ángela, modista mi abuela. Mamá nació en Asunción, era hija de Manuel Wenceslao Chávez Careaga, director de Instrucción Pública, y de María Concepción Leyes de Chávez Casapeña, profesora normal, y de jovencita maestra bacaraí en Ayolas a los 14 años. Le explico a los compañeros extranjeros que maestra bacaraí era una maestra que trabajaba no ad honorem, sino que la comunidad le pagaba el sueldo con un ternero al mes. Y ese era su sueldo. Eso es bacaraí, porque bacaraí es el hijo de la vaca, ¿verdad? Está mal dicho. Eso justamente pensaba cómo ese pico de acá y me entienden. Disculpe que hable en guaraní, pero no puedes, es un error decir bacaraí. Así es que yo le voy a hablar directamente de la literatura en casa. Mamá y papá, igual que mis abuelos, pertenecen a una época en que la lectura era el principal medio de distracción. Había pocos medios de comunicación y los pocos que existían eran periódicos y revistas. Mis 4 abuelos eran ávidos lectores, así es que mamá y papá crecieron en medio de libros, periódicos y mucha lectura. Mi abuelo paterno pagaba la suscripción de las ediciones dominicales de La Prensa y La Nación de Buenos Aires, que venían con frondosos suplementos culturales. Mi abuelo materno tenía una imprenta, fundó el diario El País y publicaba guías y álbumes gráficos. De pequeños, ya esa afición por la lectura marcó a ambos y generó estos hechos. Escolar todavía, una vez papá le dijo a mi abuela: quiero ser escritor. A lo que mi abuela le respondió en el acto: los laureles de un escultor no sirven ni para sazonar un estofado. Vos tenés que estudiarle. Por su parte, a mi mamá le detectaron una miopía muy temprana, a consecuencia ya de su pésima costumbre de leer. Lástima que no vino Benito, porque en el diario decían, mi mamá era muy miope, tenía grado 8. Doña Ana no lee, huele, dice, porque mamá ponía acá para leer lo que leía. Y mamá era una personaje en el diario, realmente modestia aparte, trabajaba porque se sentía bien en el diario. Y tenía en el cajón de su escritorio chipas, para el que quería era autoservice, y siempre un lugarcito en su agenda para anotar: Nicanor 10.000, fulano 5.000, les prestaba plata. Ella se iba a disfrutar del lugar. Bueno, los médicos, cuando estaba en tercer grado, tuvo que salir de la escuela porque su miopía estaba en un grado tan avanzado que corría peligro de quedar ciega. Los médicos le prohibieron la lectura, y ese fue el acicate para que mamá lea furtivamente cualquier papel que se ponga a su alcance, desde libros hasta rótulos de mercadería. Su avidez por la lectura fue insaciable, así es que mamá se la ingeniaba para leer cualquier cosa, lo que le llaman el placer de lo prohibido. Tenía terminantemente prohibido y salió de 4º grado. Y aún así llegó a miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española junto con su marido. Soy uno de los 4 en el mundo que tiene padre y madre miembros de la Academia de la Lengua. Así fue que mamá, con su chicatelier, un día una de las chicas que trabajaba en mi casa decía: doña Ana dice que trabaja, pero lo único que se pasa haciendo es leyendo y escribiendo. Parte de su infancia pasó con su familia en Caazapá, donde su familia tenía como vecinas a la familia Ciancio, que realmente en italiano se pronuncia Chancho, ¿verdad? Y Pangracio.
Uno de ellos, Antonio Nicolás. Padre y suegro de Nilce y Emilio. Nilce y Emilio, nuestros compañeros rotarios. Sí. Y compañeros de escuela de mamá. Está ahí, le digo, yo creí que no estaba. Se trataban de hermanito y hermanita con don Antonio. Luces los Pangracios, luces. Y todos venidos de un pueblito que hasta hoy Cazapá sigue siendo un pueblito. Esa es la realidad. Y de ahí vinieron, como muchos de ustedes de lejanas localidades. Bueno, la pasión por la lectura los unió a papá y mamá definitivamente. Se pasaban leyendo juntos. Papá se iba a las mensuras con cajas de libro para tener algo con que distraerse al terminar su jornada de agrimensor. Se empezaba media hora antes de amanecer, se preparaba todo para el día y papá ya era socialista, febrerista él. Se trabajaban solamente 8 horas y si terminaba a las 3 de la tarde, se cumplían las 3 de la tarde, él paraba, todo el mundo se sentaba a descansar y él se ponía a leer. Como las películas de Tarzán, los indios le llevaban con un palo, un cajón con libros, ese era su equipo que le acompañaba, era su wifi. Con eso él estaba conectado al mundo. Hizo una mensura en Puerto Foncier de 800.000 hectáreas y contaba que en 11 meses no vio el rostro de una mujer. Y en esas tardes, para darle un poco también el dato al querido David, él se sentaba con los indios, que eran los únicos que aguantaban su tranco en el monte. Porque papá era de una energía espectacular. Cruzó a nado del Paraná en la revolución del 47 a 2 grados bajo cero y todas esas cosas que están en los libros, eso se puede ver después. Y entrevistó a los indios e hizo más de 1500 fichas de vocablos guaraníes. Por eso para los paraguayos hablantes y guaraní hablantes, un día porque yo lo consideré siempre un sabio y erudito son dos cosas diferentes. Le digo, papá, ¿qué quiere decir ñembú? Y me dice, cuando tenés sueño, ¿qué tenés? Topejí. Cuando querés orinar, ¿qué te pasa? Setgají. Cuando te pica la piel, ¿qué tenés? Yejí. Y así me completó varias de esas preguntas. Me dice, cuando tenés hambre, ¿qué tenés? Ñembgají. Entonces, la verdad es que yo en mi infancia conocí nos íbamos a explorar el Cerro Ñembú, tenía la forma de un estómago. Así es que eso te reitero, David. Culpable creo yo, no tengo pruebas, pero culpable de esto que realmente les puede aburrir porque hablar de la familia, uno cuenta a veces una anécdota personal y eso qué. Bueno. Papá y otros amigos robaron el cañonero en Buenos Aires en el 47. Su hermano había tomado la policía con 7 cineforistas, tomaron a 300 policías, realmente eran oficiales de reserva, y se fueron los dos al exilio. Adolfo cuenta que su papá contaba que mi abuelo, yo a mi mamá una vez le empresté, tenía 6, 7 años, y le digo, mamá, ¿yo por qué tengo 3 abuelas y los otros 2? Pues yo tenía mi abuela Beatriz, mi abuela Concepción, Tata como le decíamos, y la abuela Eliodora, que era la segunda esposa de mi abuelo. Y la empresté a mamá y me cambió el tema. Entonces, estando yo en el exilio, abuelo le envía, por decir, 1000 pesos a cada uno para que inicien de vuelta su vida. Tío Marcelino alquiló un departamento, lo amobló, se buscó un trabajo. Papá alquiló una piecita, compró la Historia Universal de la Literatura de Prampolini y se acostó 3 meses a leer. Ese era papá, ávido de lectura. Y ahí lo engancha su compañero de facultad, compañero poeta, Eric Campos Cervera, y lo lleva a trabajar a Córdoba
en mensura, que era el oficio de papá. Papá era agrimensor nato. Era un referente realmente en agrimensura. Y se fue a trabajar a Córdoba y mamá le carteaba. Mamá no era ningún minón infernal, pero escribía que daba calambre. Entonces le escribía cartas románticas y papá se derretía. Con una letra maravillosa a pesar de su 4º grado. Tiene una letra preciosa mi mamá, yo no la tengo. Y a pesar de su baja graduación escolar. Y así fue que lo convenció a papá y papá vino hasta Clorinda y se casaron en Clorinda. Y se fueron a vivir a Córdoba, allí fuimos fabricados, mi hermano y yo. Y fabricado en Argentina despachado en Paraguay. Mamá, alguna vez habrán ido a Córdoba en auto. Mamá se tomaba el tren para salir de Córdoba hasta Santa Fe y de ahí se tomaba un barco para venir a parirnos con su valijita. Ustedes se imaginan en 1949, 1951 hacer eso. Realmente eran paraguayos Valiente. fanáticos. Bueno, yo no sé si Argentina ganó o perdió, al no ser nosotros Argentina. Y por cosas de la vida, realmente ellos estuvieron en Argentina en la época de oro, cuando los libros por poco no te tiraban por la cara. Argentina imprimía más libros que España. Y en el año 52 mamá consiguió que papá sea indultado porque tenía incoado acá un juicio militar por haber robado el cañonero Paraguay en Buenos Aires. Y volvieron. Y vinimos, nos establecimos en Asunción, papá se puso a trabajar y después en Curupaytí, Pilar, en el año 57 nos fuimos ya con una nueva hermanita fabricada y despachada en Paraguay. Nos fuimos a vivir a Curupaytí, que es al sur de Humaitá, 5 kilómetros. Y había que acompañarlo a papá, por supuesto. Regresamos a finales del año 58 ya con mi hermano menor más grande, es más grande que yo, al punto de nacer. Y nos instalamos en San Lorenzo, donde seguimos hasta el año 78 iluminados por lámparas de queroseno. La lámpara de queroseno contribuye a lo que comentaba él. Consumían mucho combustible, que eran tiempos escasos, entonces al final de la jornada una sola lámpara quedaba encendida. Emilio recordará también, vos también, David, ¿verdad? Y alrededor, como luciérnagas, todos leíamos algo, desde una revista, selecciones o un libro cada uno. Y eso cohesionaba a la familia y también permitía que nosotros consultemos y esto qué es y esto qué es. Lo teníamos a ellos de maestro. Mi papá fue mi maestro de física. Eso yo reconozco, y mi pasión por la física se la debo a él. Papá nos repartió a cada uno una de sus pasiones. A mi hermano mayor lo orientó y se volvió agrónomo y como ambientalista. A mí me orientó hacia la ingeniería porque me daba catálogo de tractor. A mí me alimentaba con mecánica y física. Y a mi hermano menor con arqueología y geología. Y uno salió geólogo, yo no salí ingeniero y el otro salió agrónomo. Desde su adolescencia, papá escribió casi siempre, aún fuera de casa, estando en la agrimensura, en la agricultura. Y era muy tímido respecto a sus poemas, los que consideraba muy íntimos, y consideró siempre que no tenía por qué publicarlos. Entonces doña Josefina Pla dijo de él una vez: este hombre nos supera la ineditez. Eso dijo doña Josefina. Y con ese argumento Carlitos Villagra le convenció a que publique, porque papá se rehusaba, decía, era muy íntimo. Y a ver un poco, es el tema de la CB, que uno tiene que escribir para acordarse, o si no.
Bueno, de tanto escribirle cartas a papá y a mamá, después cuando se veían demasiado frecuentemente no se justificaron las cartas y empezó a escribir cuentos. Y ellos venían del mundillo de la literatura paraguaya, de los intelectualoides, que se encontraban todos, el maestro González, Ezequiel González Alsina, don Arturo Alsina, y todo eso se encontraban acá en una casita en la calle Caballero, y así se hizo amigo con Costia y Giralt. Entonces, desde sus primeras ediciones, la revista Ñandé, que era una revista muy popular en mi infancia, empezó a publicar cuentos de ella con el título de Escópita. Después a mamá se le dio por participar de concursos literarios con fines crematísticos. Le gustaba ganar plata a mamá. Y había mucho interés por la cultura, y las empresas y las instituciones hacían concursos de teatro, de cuentos y de poesía. Cuando salía una convocatoria, mamá miraba quiénes eran los miembros del jurado y escribía para satisfacerle al jurado. Entonces ganaba los premios. Pero los del jurado tampoco eran tontos y se daban cuenta que era la que escribía. Entonces declaraban desierto el primer premio y la establecían como segundo premio. Así que siempre mamá era el segundo premio y el primer premio desierto. Y eso, y tenía la costumbre de firmar con seudónimos masculinos para que no se sepa que era una mujer. Yo hablo, y veníamos hablando con Ida, pero esa parte no leí. Yo siempre hablo mal de las feministas, porque las feministas se escudan en su sexo y las féminas se escudan en su talento. Esa es la gran diferencia. A mí me tiene que dar puesto porque soy mujer, no, se le da porque tiene talento. Por eso es que el magisterio está copado por mujeres. Esa es la realidad. Bueno, me estoy aburriendo, pero No, de ninguna manera. Muy interesante, así que como en esa época como en esa época estaba muy mal visto que las mujeres anden por los bares o cafeterías con reuniones o tertulias, y mamá quería estar en las tertulias, le entusiasmaba escucharle a los amigotes de papá y suyo también. Entonces tuvo la brillante idea de organizar almuerzos dominicales en casa, con cualquier excusa. La cuestión era juntar a los amigos. No era ninguna mesa lujosa, pero sí por lo menos era abundante, porque en esa época la carne era barata. Y venían los jóvenes, yo hablo, por ejemplo, Jacobo Rauski, Osvaldo González Real, Pedro Gamarra Durán, Juan Carlos da Costa, René Dávalos, Helio Vera, Emilio Pérez Chávez, quienes acudían como moscas porque se embelesaban con las conversaciones de papá y sus amigos. Igual que yo, ¿verdad? Estábamos ahí mirando el partido de tenis. Eran unas olimpiadas, unos juegos florales espectaculares, se hablaba libremente. Venían comunistas, venían homosexuales, todavía. Y quise hacer la lista breve, pero cada uno de ellos era una personalidad y los voy a aburrir con la lectura de la lista, desordenada por supuesto. Carlos Subizarreta, Josefina Pla, José Luis Apleyar, Ricardo Mazor, Rubén Vareiro Zaguier, Carlos Villagra Marsal, falta ahora me acuerdo, Gómez Sanjurjo, que era el compañero de Vareiro Zaguier, Pierre Moravia Morfó, Gumercindo Ayala-Aquino, Miguel Ángel Gato Chase, Herman Yari, Dora Gómez Bueno de Acuña, Olga Blinder, Ida Talavera de Fraquia, Vicente Espínola, que fue el de la toma de Itiantuta. Escucharlo hablar de la guerra del Chaco era un oasis, escucharlo a ese señor. Perdón, Vicente Espínola era tu colega, el importador del diente de porcelana, ¿verdad? El introductor del diente de porcelana, con su Cadillac, ¿te acuerdas? Una maravilla. Madre de Armando Espínola. De Armando, el odontolongo.
Armando era el dentista de mis hijos. Y un día le dice uno de ellos a Otilia, le dice: mamá, decirle a papá que no venga más porque se ponen a hablar con el doctor y nosotros estamos con la boca abierta. Él bailaba alrededor del sillón. Te bailaba así, te daba vuelta y eso, y hablaba con la boca abierta. 2 horas duraba una atención con él. Pero ahí le tenía cuerpo, mejor estaba ahí. Daba gusto, Espino. Él fue odontólogo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Sí. Él fue, creo que 20 años fue odontólogo de la Marina o algo así. Fue el odontólogo de Stroessner también. Bueno, era un hombre con una experiencia y daba gusto escucharlo, pero también tardaba mucho. Yo llevaba más o menos un sándwich, era para el hambre que me daba de tarde cuando salía de ahí, ¿no? Era un hombre muy interesante. Y en eso hay que hacer un salto. Yo no sé quién era el odontólogo de Albertsoni, pero Punta del Este nace por culpa de Albertsoni y los odontólogos paraguayos. Albertsoni se compra una casa en las afueras de, ¿cómo es que se llama la ciudad? Pilar. No, en las afueras de Punta del Este. Maldonado. Maldonado. Se compra y se arma un loteo y le convence a su dentista, a Espínola. Se va Víctor Raúl, también se va ahí nuestro padrino. Y ahí se formó Punta del Este. Los paraguayos hicieron Punta del Este. Estaba la ciudad, el hotel más hacia acá de Punta del Este. Bueno, les sigo contando porque si no se va a alargar demasiado. Solamente para aclarar, realmente el papá Vicente Espínola era un gentleman, era un señor, era realmente un caballero. Lastimosamente ninguno de los 3 hijos no salieron parecidos a él, ¿verdad? Él un tiempo, pero realmente el odontólogo de Stroessner era Wellner. Víctor. El papá de Víctor. El papá de Víctor también, hoy. Claro. De Víctor de hoy. Víctor no era Víctor es Planás. Víctor Wellner Planás es el de ahora. Que es medio contrapariente por el lado de los Planás, por los Isul. Había que tener la galla para ser odontólogo de Stroessner. Te pegaba ahí nomás, te hacía doler, te pegaba ahí nomás. Era Vicente. Y él No, le hizo los dientes. Era Wellner. Le hacía los dientes. Wellner. Y le preparaba los dientes a Wellner los de porcelana. Porque tenía su hornito en el fondo. Probablemente, ¿verdad? Pero el papá Víctor Wellner. Víctor El tío de Luis Oscar. Y ahí tenemos unas cuantas historias, ¿verdad? Que vos sabés perfectamente, que no se pueden contar. Y enfrente a lo del doctor Espínola vivía el coronel Franco sentado en un silloncito, ¿verdad? El coronel Franco es una personalidad para quienes no lo conocen. Y bueno, venían el doctor, venía Augusto Roabasto, Hugo Duarte Roy, Carlos Colombino, Hugo Rodríguez Alcalá, Julio César Chávez, Benigno Riquelme García, Julio César López Escobar, Víctor Ayala Queirolo, Alejandro Fretes Dávalo, el militar, se iba con nuestro compañero Rotario Ayala Queirolo, Víctor Natalicio Goncelos, Emilio Zaguera Cebal, Edgar y Franco, José María y Juan Bautista Rivarola Marco, y en fin, Alejandro Erner, el papá de Adi, papá en cierto modo culpable de que Adi sea paraguayo. Sergio Irrazábal con su papá, el coronel Irrazábal, que cuando hablaban con el doctor Espínola era impresionante. Roberto de Felice, que era hipnotizador, el actor, no sé si se acuerdan de él, Teatro del Ateneo. Un día lo hipnotizaron, Ramiro Domínguez, le hicieron una broma a Ramiro Domínguez porque hacía de medium, Roberto de Felice, actor de teatro, ¿verdad? Y se pone en la mesita de la sala y enseña a que había que levantar con el pulgar y golpear la quija contra el suelo por sí o por no, ¿verdad? 1 o 2. Y le hicieron una broma a Ramiro Domínguez que inolvidable como y bueno, Perdón, solamente
de todo lo que nombraste, a mí, a quien más recuerdo y le tengo un aprecio especial es a Emilio Zaguer Aceval. Don Emilio. Él, sí, yo era un chiquilín y se iba al restaurante, yo solía atenderle y cuando de repente yo no estaba, en Preguntaba esa de época me dejaba propina y me dejaba 500 guaraníes, que era muchísima plata. 60 guaraníes era un sí, jornal. yo a los 15 años pude comprarme un terreno gracias a la propina que yo recibía y uno de los mayores aportantes era Emilio Don Emilio. Zaguer, que Pitiki. Pitiki era el apodo. sí, Que fue el que realmente trabajó en la sombra por el Tratado de Libre Navegación de los Ríos. Él fue el cráneo de conseguir, porque hasta esos años, creo 65, se firmó el Tratado de Libre Navegación de los Ríos. Necesitaba navegante preciso, un práctico tenía que tomar el mando de cualquier barco paraguayo para conducirlo de aquí hasta el estuario. Y eso negoció ahora Don Pitiki. te quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Realmente todos eran gente erudita y agarras un libro, por ejemplo, donde había mucha comunicación a través de cartas, ¿qué categoría tienen, verdad? ¿Qué categoría de escritura tenían? Una vez te recomendé el libro Las Cartas del Alma, Tengo el libro. ¿verdad? Donde había cartas que se hacían entre Paraguay y Buenos Aires por el asunto de obligado cuando no se exportaba, se llevaban los rollos a Buenos Aires. Las cangadas. ¿Verdad? Entonces, si lee las cartas del pastor obligado y con respecto a sus administradores, que eran todos paraguayos, pero digamos inmigrantes, tenía un nivel impresionante, ¿verdad? Eso es, perdón No, por decirte es que eso. justamente lo que yo quiero rescatar de esto que les cuento es que, acotando a lo que vos decís justamente, en la época de lo que llamamos dictadura, y yo soy antiestronista porque mi familia sufrió exilio por su culpa, el parlamento era de lujo. El parlamento era un lujo. Y las conversaciones de estos señores en casa eran realmente... Y yo cuando eso ya tenía grabadora, ¿verdad? Uno ponía la grabadora y se cohibía. No era como, yo que me quería hacer del David también y grabar. Y no se dejaban grabar. No se dejaban grabar porque quizás también esa grabación le podría complicar la vida después, ¿verdad? No se dejaban grabar. Y Porque ahí, los niveles inclusive de un Alcina María, etcétera, etcétera, era un nivel patrón, espectacular para El nivel dar, intelectual. digamos, una conferencia. Y inclusive cuando se iban a la Argentina, quedaban los argentinos con la boca abierta cuando hablaban los paraguayos, cosas que perdimos muchísimo después, ¿verdad? Lastimosamente. Pero el nivel, inclusive el nivel que rodeaba a Stroessner, porque una de las cosas que hay que rescatar dentro de lo que le critican a él, que lastimosamente cuando vino el golpe todos recibieron una patada, ¿verdad? Grandes intelectuales, por ejemplo, al que más siento es al, ¿cómo se llamaba? El único que tiene el bisturí, ¿te acordarás? El bisturí de oro, Araujo. no, el oncólogo, no. Mesa. ¿Cómo? Mesa. Rivero. Manuel Ver. Le sacaron el nombre Al hospital. Le dejaron totalmente de lado cuando era una persona reconocida mundialmente. Era un científico, no era un Por religionario. eso. Sí.
Por eso es que decaímos mucho. El nivel intelectual ha caído enormemente. Yo comenté en otro lado, se está peleando por el arancel cero y en la facultad de veterinaria no hay espacio para estacionar las 4x4. No puede ser. La facultad de economía no hay estacionamiento porque no hay espacio para todos los autos. ¿Cierto? Y mi señora se iba en micro, venía a las 10 de la noche y tomaba el 37 para irse a Barrio Jara y llegaba a las 11 de la noche a su casa de la Facultad de Economía. Y te costará también porque vos también hacías lo mismo. Lo mismo. Para que vamos a ir lejos, el Ronaldo dice se iba de madrugada hasta San Lorenzo, caminando. Caminando. Así era. Entonces, hay tanto que concatenar y sería lindo. Yo hasta quiero proponerles en algún momento hacer un almuerzo en casa de papá. Le voy a pedir a mi hermano. Porque cuando ustedes digan, ahora están de viaje. Pero ahora queda gusto, vamos ya, ahora mañana. Les sigo contando el almuerzo. La gente llegaba a eso a las 10, 11 de la mañana y empezaba a conversar. Quedaba a 3,5 kilómetros, David se fue muchas veces, porque papá, después de que murió mamá, se dedicaba a las conversaciones tete a tete, no quería las grandes reuniones que mamá organizaba. Le gustaba hablar con cada uno, con David, con Luis Verón, con Víctor Barrios, con Helio y con otros, con la gente a quien él apreciaba y admiraba. Face to face. Face to face, cara a cara. Y la gente llegaba caminando 3,5 kilómetros, que era camino de tierra, no había un micro cerca ni nada por el estilo. Y se sentaban debajo del mango, nos sentábamos porque yo no faltaba tampoco. Y la conversación después continuaba en la mesa y las discusiones, a veces airadas, polémicas, pero eran cátedras. Y algunos se iban temprano. Y otros se quedaban y seguían discutiendo. A veces la reunión terminaba de 1 a las 5 de la mañana. Y había que proveer, un día lo ocuparon a un secre que vaya a traer más comida porque iba a continuar la conversación. Y el tipo viene llegando con un pollo. Pero se te dio plata para que no, pero vine en taxi, no quiso caminar, comió toda la plata de la comida. Y teníamos, no voy a decir su nombre, pero había uno que le gustaba el whisky, entonces yo después del almuerzo le tenía que traer té. Tráeme té. Y le tenía que traer whisky y se tomaba 2 o 3 tazas de whisky. Como té. Y así, gracias a esos almuerzos, mamá y sobre todo nosotros de paso podíamos participar activamente en una época que estaba prohibido que los chicos se sienten a la mesa con los mayores. Razón por la que salimos de la casa de mi abuela, porque mi abuela quería que nosotros comamos en una mesita aparte y papá dijo no, ellos tienen que sentarse con nosotros, tienen que escucharnos. Y esa escuela, ellos eran contestatarios a su estilo. Y la mujer, por supuesto, que se siente en un bar era mal vista. Entonces, mamá, la única manera de interactuar con la gente que le gustaba era eso. Y después, para también complementar su tiempo, fundó los clubes del libro. Los clubes del libro donde una mujer, eran todas mujeres, cada socia tenía que leer un libro y en la reunión mensual dar un resumen, leer un capítulo resaltante y se comentaba entre todos. Ahí estaba la Teresa Lama, Dilma Pardo, Sara, ¿cómo se llama? Mujeres paraguayas muy relevantes. Y mi mamá, algunas eran ricachonas, entonces era el desfile de merienda ya era. Cada una se esmeraba por hacer la mejor merienda y se volvió una guerra se volvió. Entonces mi mamá dijo, no señora, solamente café con leche, media luna y mito caliente, punto.
Y se acabó y siguieron así porque se iba degradando. Había gente humilde también en el medio que no podía darse el lujo de pagar las meriendas que las copetudas pagaban. Y bueno, con todas estas cosas realmente mamá resolvió su problema y nosotros estuvimos todos felices. Como le dije, papá después entró al face to face. Hace 3 meses aprendí la frase que marcó la vida de mis padres y de nosotros sus hijos, y que a ustedes les habrá pasado también. Los hijos no oyen. Hace 3 meses aprendí esa frase. Miran. Le conté a Néstor acá. No podés llevar tu carnet y decirle a mi hijo, no tenés que comer. Tus hijos ven y vos sos el espejo de tus hijos. Y eso nosotros por lo menos tuvimos. Así es que mis padres vieron leer a sus padres, mis hermanos y yo vimos a los nuestros, y diversas razones hicieron que la lectura, justamente porque papá también prohibió la televisión, sea nuestra principal distracción y la causa de mi miopía. Muchas gracias.